Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, sí. Una historia bastante conocida. Muchas Biblias ya tienen el título puesto. La historia de Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonathan, que había quedado lisiado de las dos piernas. Si les parece, empezamos a leer. No escucho hojas, así que ya debemos estar así que... Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey les dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. O sea, sí, soy yo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, del Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset, tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Cierra el capítulo diciendo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Una historia reconocida. Todos sabemos que cuando muere Saúl y empieza a haber una revolución en la casa real, Saúl muere con dos más de sus hijos, Jonathan y otros dos hijos más en el frente de batalla. Queda un solo hijo, que era Isboset, que después, lo vamos a ver en la reunión que viene, es puesto como rey a dedo por Abner, uno de los principales generales que tenía Saúl. No quería ser rey Isboset, lo pusieron ahí porque alguien tenía que ocupar ese trono. Estaba más interesado Abner en que sea rey Isboset que el Isboset mismo. Y Jonathan había tenido un hijo que en toda esa revuelta, huyendo, su nodriza, dice en la Biblia, su niñera, escapa con el nene, pero se le cae el caballo y queda lisiado de las dos piernas. Pobre Mefiboset, con todo lo que ello significa, digamos. Hoy no había planes de discapacidad para gente que era afectada de esa manera. Pobre, quedó postrado de por vida. Y hay un detalle importante en Mefiboset. Los nombres en la Biblia son importantes y no están puestos por casualidad. Si ustedes leen el primer libro de Crónicas, capítulo 8, Crónica es un libro que escribe Esdras después del exilio, a Mefiboset se lo referencia como Merib Baal, el hombre o el varón de Baal, el hombre de Baal. Baal, no hace falta que lo explique, Dios pagano, pero en realidad también se suele decir Señor, Merib Baal.
Perdón, el que lucha por su Señor, el que lucha por Baal. Ese era el nombre original que Jonathan mismo le había puesto. Era un nombre que hacía referencia al paganismo. Pero en Samuel se lo traduce como Mefi-Boset. El que trae, Boset es vergüenza. El que trae la vergüenza. Queriendo eliminar cualquier referencia al paganismo o a Baal, en Samuel se lo nombra de esa manera. Por eso a Is-Boset, Is es el hombre de la vergüenza. El sufijo Boset significa vergüenza. Y el nombre de Mefiboset y la condición de Mefiboset era una vergüenza para la casa real. Era tener un hijo lisiado de los dos pies que no transmitía una imagen de liderazgo ni de fuerza como sí lo era Saúl. ¿Se acuerdan cuando lo elige Isaí a Saúl? Dios le dice, era más alto, de hombros más alto que todos los del pueblo, era de un parecer que imponía, este benjamita Saúl. Y sin embargo, el único heredero que quedaba al trono de Saúl, según la ley y según el linaje y la dinastía, era este lisiado de los dos pies. Todos sabemos que Saúl se apartó de Dios sobre el final de su vida, sobre el final no, casi toda su vida, y en el capítulo 31 de 1 Samuel termina muriendo junto con sus hijos en el frente de batalla. Ya lo había dicho eso, pero quiero recalcarlo. Y sucede que David en el capítulo 5 accede al trono. Lo vamos a hablar en la reunión que viene. Pero asentado ya David en el trono, reconocido por todos, porque ya no reinaba en el sur, reinaba en todo el reino, sur y norte, todos los líderes tribales, hasta los benjamitas, que eran de donde venía Saúl, lo reconocen y le entregan el poder, hacen alianza con David. David lleva el arca de nuevo a Jerusalén, extiende sus reinados en su prime, digamos, como dicen los chicos ahora, en su pico, en el mejor momento de él. Dice que David hace memoria. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor a Jonatán. Volvemos un poquito para atrás y Jonatán hace un pacto con David, capítulos anteriores, diciéndole, si algo le sucede a mi casa, originalmente era, cuando vos seas rey, le dice Jonatán, yo voy a ser el segundo con vos. Automáticamente Jonatán entendió que David había sido escogido por Dios y se puso por debajo de él, sabiendo que legalmente le correspondía a él por ser el hijo del rey. Pero dijo, hagamos un pacto, si algo me sucede, vos no vas a dejar que mi casa perezca, que mi casa se extinga. Vos te vas a hacer cargo de mi casa. Y David, en el mejor momento de su reinado, con plena extensión, se acuerda de lo que él le había prometido a Jonatán. ¿Y cuál es el leitmotiv, la motivación que tiene David? La fidelidad a su palabra y el cariño entrañable que tenía por su amigo Jonatán. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y ahí, bueno, Siba el siervo le cuenta de Mefiboset y toda la historia. Primer clave que quería recalcar hoy en esta reunión de la mesa del Señor. La fidelidad de David a su propia palabra, ¿sí? Segunda cosa que a mí me llama la atención, ¿dónde vivía Mefiboset? Mefiboset vivía en Lodebar. Fíjense que ahí está escrita la ciudad. Esas son dos palabras. Si ustedes agarran el Pentateuco, el último libro, Deuteronomio, se llama en hebreo Devarim, que son las palabras. Devar en hebreo es palabra y lo es la negación. Lo de Bar, según lo que dicen muchos estudiosos, era un páramo alejado de Israel, un lugar donde alguien que está huyendo de algo va y se refugia. Un lugar silencioso, un lugar del que nadie escucha hablar, un lugar donde vos te esconderías si corrieras riesgo de algo. Porque pensemos, ¿cuál era la costumbre de la época? No saquemos nunca al hombre del contexto donde vivía porque si no es difícil entender. Cuando una dinastía caía, la dinastía entrante, ¿qué hacía con todos los posibles herederos? Los arrasaba todos. Miren cualquier novela, ni siquiera de la Biblia, miren cualquier novela, serie de Netflix, donde hable de reyes de puesto, el que entra, arrasa con todo. Y Mefiboset dijo, yo estoy inválido, no me puedo defender, yo me voy de Jerusalén.
mi vida, que era vivir en un palacio rodeado de privilegios. Mi padre cayó en desgracia y yo ahora estoy totalmente desprotegido. No quedó nadie que me proteja. Yo estoy exiliado, lejos de la gloria, lejos de lo que fue mi lugar original. Estoy acá en el Lodebar, en este páramo, y que nadie me encuentre porque David me llama y soné. Primera cosa, la fidelidad de David a su palabra. Segundo, el exilio de Mefiboset, ahí lejos, olvidado. Tercero, el llamado. Dice el versículo: entonces envió el rey David y lo trajo de casa de Maquir, versículo 5, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. El llamado. Las cosas que debían pasar por la cabeza de Mefiboset en ese momento. Uy, me descubrieron. Me descubrieron. Venimos de guerras civiles en el norte. A mi hermano, a mi tío Isboset, que lo pusieron de rey, lo decapitaron. La que me espera a mí y a mi familia. Yo no me puedo defender. Estoy totalmente entregado. El miedo que tendría. Y sin embargo, David, ¿qué hace? Dice: no tengas temor, tranquilo, porque yo la verdad haré contigo misericordia, no porque vos seas un gran tipo, ni vos, no porque me des lástima, sino porque, versículo 7, por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. O sea, mansa sorpresa. Perdón que tengo acá el machete. Ahí va. No solamente le perdonó la vida, sino que también vino con qué. ¿Cómo sigue el versículo 7? Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. No solamente no me mató por amor a mi padre Jonathan y el pacto que él había hecho con Jonathan desde antes de mí, es algo que me excede a mí, sino que me restituye todo lo que originalmente era mío. Y no solamente lo que originalmente era mío, más, porque como ahora no hay otro heredero, todo lo que era de Saúl también. ¿Y cuál es la actitud que tiene Mefiboset? El versículo 8. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermosa actitud. Un corazón totalmente quebrantado. Lo que necesitaba en ese momento eran dos cosas: misericordia y gracia. Misericordia, no darte lo que mereces. Gracia, darte algo que no mereces. Y la verdad que legalmente le correspondían esas tierras, pero él podría no habérselas devuelto. Recordemos que capítulo más adelante, cuando él decide traer ay, se me fue el nombre, a la mujer de la que él se enamora, ayúdenme, erróneamente, la esposa de Urías de Teo, Betsabé. Cuando él dice: tráiganme esa mujer, lo hizo sobreescribiendo cualquier norma moral y ética, y todo el mundo le obedeció, porque dijo: che, el rey pidió a la mujer. ¿Vos te crees que no hubo un comentario por abajo? Che, pero esa no es la mujer de Urías. ¿Por qué la quiere traer a esta hora del día? Y alguien osó decirle: no, rey, ¿qué está haciendo? Es una locura lo que está haciendo. No, nadie. Cuando David tuvo que demostrar que podía mandarse macana, demostró y lo hizo. Pero acá fue fiel a su palabra. No quiero desviarme del tema. Fue fiel al compromiso que él había asumido con su amigo Jonathan. Y no solamente le restituyó lo que a él le correspondía, sino que vino, y fíjense lo que dice versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y más arriba dice que, versículo 10, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa comerá siempre en mi mesa. ¿Qué significa? No solamente lo restituyó, sino que lo adoptó como parte de la familia. ¿Vieron cuando Jesús en un momento dice: yo antes lo llamaba siervo, pero ahora hermano le voy a llamar siervo, sino le voy a llamar ¿qué? Amigos, amigos.
Porque ustedes ya con ustedes no tengo secretos. Que Mefiboset participe todos los días de la mesa del rey significa que estaba todos los días enterado de qué es lo que pasaba en la casa real. No había secretos con él. No había secretos. Y hay un detalle con el cual termina el capítulo 13. Y estaba lisiado de ambos pies. Las cosas no están ahí por azar, sino que yo creo que el autor quiere mostrarnos que cuando Mefiboset estaba en la mesa con los demás, no había discapacidad. La misericordia de David tapó su vergüenza. Entonces acá estamos y estamos todos iguales. Una mesa igualadora. Nadie te va a preguntar qué te pasó en esas piernas, cómo fue. Nadie mira tu desgracia. Mira que estás ahí y sos partícipe de las conversaciones de la casa del rey. Y reflexionando, porque no he hablado de la cruz todavía, pienso en las similitudes que hay en la mesa del Señor y en la reivindicación de Mefiboset. Nosotros, esta mesa está acá para hacer memoria de mí, dijo Cristo. ¿Sí? Está para que recordemos la sangre derramada en nuestro favor y ese cuerpo inmolado en nuestro favor. Pero también está acá porque, al igual que el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, la memoria es un buen ejercicio de humildad, para no creérnosla, para que Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 43.25 dice, yo soy, dice Dios, el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Al igual que David fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo. Nuestra salvación descansa en la fidelidad que tiene Dios, no a nuestro andar, sino a sí mismo. Yo prometí que los iba a salvar y yo los voy a salvar. Quédense tranquilos, su responsabilidad es la santificación, pero yo los voy a salvar. En esto, dice 1 Juan, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y no solamente nos amó, sino que envió a su hijo. David podría haber mandado a Mefiboset, ve y descansa, paz, le podría haber dicho, shalom. Y no le hubiera devuelto a nadie, lo hubiera dejado ahí tirado en el Lodebar. Te perdoné la vida. Y demasiado hubiera sido. Yo creo que Mefiboset hubiera salido contento. Sin embargo, fue más allá y lo restituyó. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron, y es de la gloria de Dios. Están privados de acceder a Dios. Eso significa básicamente. Están privados, no pueden. Estábamos en el Lodebar. Y Efesios 2.1 dice, y Él os ha dado vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Necesitamos que alguien nos pegue un shock y nos reavive espiritualmente. En aquel tiempo estaba sin Cristo, Efesios 2.12, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Estábamos en el Lodebar y hoy venimos a recordar eso, que Dios es fiel a sí mismo, no fiel a nosotros. A sí mismo. Que esta mesa nos recuerda de que estábamos allá en el exilio, en el páramo, donde un lugar de silencio. Y nos mandó a llamar el Señor. Y muchas veces cuando nos cuentan o cuando uno comunica el mensaje de salvación y uno le dice, mirá, solo tenés, ya todo lo hizo Cristo, vos tenés que creer que para vos no hay condenación. Ah, tan fácil es. No, y bueno, es así. Imagínate si Mefiboset hubiera dicho, no voy porque me va a matar. Se hubiera perdido la restitución. Y finalmente, lo que a mí me gusta es la parte de la restitución. En esta mesa recordamos de que, porque ya la muerte, como dice 1 Corintios, entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El cual, Filipenses 2.21, el cual transformará el cuerpo y la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Romanos 5.18-19, así que como la transgresión de uno vino para condenación de todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y acá estamos. Esta es una mesa donde recordamos también que el Señor vino a restituir aquello que perdimos en el Edén. Esa capacidad de relacionarnos con Él, de sentir gozo, de sentir paz. Y que nosotros somos simples beneficiarios, pero hay que presentarse al llamado. Y finalmente la adopción, más a todos los que creyeron y la recibieron,
le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, le dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, dice Romanos 4, y cuyos pecados han sido cubiertos, como la mesa cubría la invalidez de Mefiboset. Cerrando, lo que quisiera dejarles es, recordemos, sí, el sacrificio del Señor, lo que a Él le costó, porque esto lo hacemos todos los domingos, pero sobre todas las cosas, recordemos que nosotros éramos Mefibosets espirituales, en el exilio, sin ningún tipo de posibilidad de hacer nada, y en su misericordia Dios mandó a su Hijo, puso su cuerpo y derramó su sangre. Y que sea un momento como para un llamado a la humildad, no solamente acá, sino en cada momento de la vida, recordar de dónde nos sacó Dios y cómo su obra es completa y nos reivindicó de manera completa e integral. No es que simplemente nos perdonó y nos dejó tirados así como así, sino que nos dio su palabra, su espíritu, un montón de hermanos para que nos edifiquemos mutuamente.